Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. Muchas preguntas. Empezamos por el tema de si se necesita alguna certificación médica, porque hay personas, comprenderá doctor, que tienen más de 60 y están espléndidas, vitales, jóvenes, sanísimas, mejor que mucha gente menor, ¿no? Y quieren reinsertarse en el mercado laboral y encuentran esta restricción que los han puesto como población vulnerable solo por la edad, sin evaluar su condición física. Sí, es un problema serio que se ha presentado con los grupos de riesgo, y para ponernos en contexto, la pregunta es ¿quiénes son grupos de riesgo, no? Y grupo de riesgo a la fecha son personas con más de 65 años, personas que sufren presión, hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares, sufren cáncer, diabetes, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, y aquellos que tengan una obesidad mayor a 40 IMC. IMC es índice de masa corporal. Esos son los grupos de riesgo. Ahora, hace 2 días salió una norma, ¿no? La resolución ministerial 099-2020-TR, que les da la posibilidad de trabajar, ¿no? Y acá hay que diferenciar grupos de riesgo que pueden trabajar y grupos de riesgo que no pueden trabajar. ¿Ok? Ahora, si me permites, en 5 pasos, se ha habilitado un procedimiento de 5 pasos y que dura aproximadamente 4 a 5 días, que es importante que trabajadores que están en esta condición conozcan. El primer paso es el trabajador tiene que presentar una solicitud a su empresa para que se emita el certificado de aptitud ocupacional, es decir, si tiene la condición de apto o no apto. Segundo paso, el médico de la empresa hace una evaluación de este caso y declara si está apta para trabajar la persona o no lo está, precisamente frente a los riesgos de COVID que actualmente todos enfrentamos. El tercer paso es que la empresa emite este certificado de aptitud ocupacional, ¿no? Y entre estos 3 pasos que he mencionado, transcurren 48 horas. ¿Qué quiere decir? 2 días. Y ya al día 3, ¿no? Una vez que tiene este certificado de aptitud ocupacional, el trabajador envía a su empresa una declaración jurada firmada, ¿no? Diciendo, ya he pasado por esta evaluación y estoy apto para trabajar, ¿no? Y esto se hace 48 horas antes de que yo vaya a asistir a la empresa. Al día siguiente que yo haya presentado esta declaración jurada firmada, es decir, el trabajador, ¿no? La empresa tiene que devolver esa declaración jurada, ¿no? Firmada por el representante legal de la empresa y por el médico ocupacional. Repito, entre el paso 1 y el paso 5, el lapso de tiempo es entre 4 a 5 días. Todo esto se puede hacer de forma virtual, ¿ok? Aquí quisiera hacer un comentario porque esta declaración jurada, hace unas semanas era más sencillo el trámite, simplemente el trabajador llenaba esta declaración jurada, ¿no? Decía que él asumía la responsabilidad de los riesgos que pudieran presentarse en un eventual contagio, y eso era suficiente. Sin embargo, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, ha creído conveniente hacer este procedimiento con 5 pasos para darle una garantía adicional al trabajador. Bien, ahora, hay personas que tienen, insisto, 65 años, pero están en plenitud de sus facultades, inclusive para hacer teletrabajo. ¿Por qué habría que marginárseles a acceder a un mundo laboral si califica? Sí, aquí hay una preocupación del gobierno, porque si el grupo de riesgo puede hacer trabajo remoto, que lo haga. No hay ningún inconveniente. El gobierno sí permite esa posibilidad, ¿no?
Lo que ha restringido el gobierno es que el grupo de riesgo vaya a suspensión perfecta. Este es un punto muy criticado porque a veces se dice, pues, si la empresa no cuenta, digamos, con la solvencia y hoy tienen mucha crisis económica, ¿no? La caja se ha visto muy comprometida, ¿por qué no ellos son parte de la suspensión perfecta? Más aún que la suspensión perfecta hoy te da la posibilidad de tener cash, ¿no? Retirar de tu CTS o de tu AFP. Pero acá hay otro tema, y precisamente con esta declaración jurada que se ha aprobado, ¿no? Ahora las empresas se están cuidando mucho en si realmente es conveniente que los trabajadores de riesgo trabajen o no. Porque como habrás podido escuchar de este procedimiento, la responsabilidad termina cayendo en la empresa. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que autorice el médico o lo que declaren los trabajadores es responsabilidad de la empresa, ¿no? O sea, se ocurre un contagio, a donde va a voltear las autoridades y el propio trabajador infectado va a ser a la empresa. Entonces, yo creo que eso sí podría generar un desincentivo para que este grupo de riesgo se incorpore al mercado laboral con facilidad, ¿no? Y es una pena también porque hay empresas que no cuentan con la posibilidad de tener un médico ocupacional en sus operaciones, ¿no? Claro, en su equipo. No, y hay un tema bien delicado, pequeña, ¿no? Doctor Alache, que la empresa se puede esforzar muchísimo incorporar al médico como manda la ley, pero fuera de las fronteras de la infraestructura de la empresa, ¿cómo se puede hacer cargo de los hábitos de vida de ese trabajador si finalmente el trabajador por cuenta propia tiene que entrar a un mercado y se infecta en un mercado, ¿no? Exacto. La empresa no lo va a mandar a lugares de riesgo, lo tiene muy bien vigilado dentro de su infraestructura, ¿no? Con medidas de bioseguridad, pero ¿por qué tendría que hacerse cargo si al salir de la empresa el trabajador es responsable de sus actos en esa esfera, de alguna manera, donde la empresa ya no tiene nada que ver, ¿no? Correcto, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? O sea, yo creo que el gran problema de esta norma, ¿no? Porque le imputa responsabilidad plena a la empresa, es eso. Tenemos un contexto en el Perú donde los focos de contagio están mayormente fuera de la empresa, ¿no? En el transporte, en los mercados, hasta en el propio cuidado del trabajador en su domicilio, ¿no? Hay trabajadores que pueden ser responsables, pero otros pueden ser negligentes, ¿no? Y lo vemos a diario en las noticias, ¿no? O sea, gente que no está acatando la cuarentena, no se está cuidando, ¿no? Y entonces eso sí genera un grave problema para las empresas, ¿no? Doctora Alache, hay llamadas en línea en el 212-4100, en el 212-7165, tanto de empresarios como de trabajadores que quieren encontrar una interpretación de estas normas legales que usted nos ha explicado, pero ya en casos puntuales. Permítame hacer la pausa para resolver estas preguntas. Con el doctor Percy Alache, a quien le agradecemos su paciencia, ha permanecido en línea y tiene consultas del público en ese sentido. Habíamos abordado el tema del mercado laboral en tiempos de pandemia. Hay restricciones para la población de riesgo. El decreto que nos ha explicado invita a que la empresa los evalúe en 5 pasos y una vez que la empresa les da luz verde, se generaba un tema controversial porque la empresa no puede hacerse responsable de lo que pasa fuera de sus instalaciones, y si el trabajador se infecta fuera en un mercado, en el transporte público, ¿qué va a pasar en esas circunstancias? Vamos, doctor Alache, si es que usted me da luz verde, a recibir las llamadas del público. Con todo gusto. Gracias, doctor Alache. Primera llamada, ¿de dónde nos viene? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Sí. Daniel, te escucha el doctor Alache. Sí, dígame, yo trabajo, yo laboro en Lima, pero por la pandemia me vine, el día lunes nomás, al día siguiente que habló el presidente, me vine acá al norte, yo vivo en Santiago de Cabo, en la provincia de Ascope. Entonces, desde ahí, de esa fecha estoy hasta acá con mis hijos, todo, porque yo vivo acá, en Lima trabajo, pero la facilidad es que cada mi trabajo yo venía cada 15 días y yo me quedaba. No puedo viajar, una porque interprovincial todavía no se activa, y la otra es mi preocupación, que yo soy diabético. Entonces yo pedí a la empresa que por favor no puedo ir porque no tengo la movilidad para ir y además tengo un poco de temor porque soy diabético. Entonces he pedido licencia un mes, en el mes de junio, licencia sin goce, he pedido para
para evitar esos conflictos, etcétera, pero no sé si digamos, la empresa me ha afectado un mes, pero por ahí a veces hay un jefe que me dice, no, trata de venirte como sea, trata de venirte, entonces yo creo que tengo derecho a cuidarme, es decir, no puedo ir, porque quise trabajar remoto, pero la empresa ve que no es tan fácil, sí, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Daniel, ¿cuánto tiempo tienes de diabético? ¿Hace cuánto te la diagnosticaron? Yo en el año 2011 me detectaron. Uh-huh. Bueno, desde ahí comencé con la metformina en la mañana y en el almuerzo. Y me tocaba control el 20 de marzo en Lima, pero en Chincha, en Provincia de Chincha, pero lamentablemente comenzó esto y se postergó. Entonces ahora estoy que compro mi metformina en la farmacia y estoy tomando igual, y lo llamo al médico así por teléfono y me sigue tomando. Bien. Me hice mi último análisis y me salió 180, y me dijo tienes que bajarlo ya. Bien, en casa, Daniel. quizás sea que he comido mucho, ¿no? Bien, Daniel, creo que ha quedado clarísimo. El doctor Alache te responde. Es un paciente diabético. Le han otorgado un mes de licencia sin goce de haber. Pero ¿qué le aconsejas para un futuro? Porque siendo diabético nos queda clarísimo que no quiere arriesgar en ningún término su vida. Sí, hola Ariel, absolutamente comprensible lo que comentas. Mira, tú estás dentro del grupo de riesgo, ¿no? Que son el personal con el que se debe tener más cuidado. Por eso yo hablaba de dos tipos de grupos de riesgo. Los grupos de riesgo que están aptos para trabajar, ¿no? Es decir, que digamos, previa evaluación médica, ¿no? Que haga la empresa o el médico ocupacional de la empresa puedan hacerlo, o otros que no lo van a poder hacer porque la enfermedad que padeces puede activar más riesgos, ¿no? Y con el COVID-19, que es una enfermedad tan agresiva, digamos, exponerte en una situación bastante peligrosa, ¿no? Y riesgosa, diría yo, ¿no? De su salud, ¿no? Ahora, lamentablemente se ha optado por una medida muy drástica como es la licencia sin goce de haber, ¿no? Porque definitivamente la licencia sin goce de haber, es decir, no trabajas, no te pago, ¿no? Entonces, ¿no? Claro, aquí lo que yo recomendaría es, primero, ver la posibilidad del trabajo remoto, insistir en esa posibilidad, porque la ley inclusive menciona que el grupo de riesgo puede trabajar en remoto, ¿no? No entiendo, no sé si hay complicaciones ahí desde el punto de vista tecnológico, pero me parece que eso es superable, por un lado, ¿no? Y lo otro es que puedas plantear a tu empresa medidas menos drásticas, ¿no? Como podría ser una reducción de sueldo, ¿no? Quizás, ¿no? Para que puedas tener, digamos, cash o liquidez en los meses siguientes, ¿no? Igual es importante, pues, de que si estás en planilla, ¿no? Puedes hacer retiros también de tu CTS y de la AFP, ¿no? Entonces, como para poder tener algo de liquidez en estos meses tan complicados para ti, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos con la siguiente llamada. Es Marlene del Cercado de Lima. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marlene. Nosotros estamos con 12:40. Sí, tienes razón, que sean Mauricio. días, porque que el día dure más que bonito, pero ya es la tarde. Sí, disculpa. No, doctor, adelante. Quería una consulta con el doctor. Sí, escucha. Sí, doctor, la consulta es la siguiente. Mi esposo tiene 82 años, es diabético hace 20 años, hipertenso igual, ¿no? Y él ha trabajado siempre y está con toda la inquietud de regresar, pero a mí me preocupa eso porque acá hay niños, de trabajar, ¿no? Quería volver al trabajo, no sé si lo aceptará la empresa. Bueno, es un hombre antiguo en la empresa, pero mi preocupación es que él va a tener que salir, no tiene carro, exponerse en la calle, en casa hay niños, entonces quiero saber cuál sería su situación de él. Sí, hola Marlene, mira, a ver, el caso de tu esposo, como hay varios trabajadores que, si bien es cierto, tienen enfermedades, ¿no? Y califican claramente como grupo de riesgo, también tienen esa necesidad o esa ansiedad de trabajar, ¿no? Que es algo totalmente positivo, ¿no? Sin embargo, ¿no? La garantía o la seguridad que yo recomiendo antes de dar ese paso, ¿no? Porque, como comentaba en la entrevista, ¿no? Uno puede llenar esta declaración jurada diciendo y pasando estas evaluaciones médicas diciendo yo me hago responsable, ¿no? De lo que pudiera pasar, ¿no?
Sin embargo, no es solamente la enfermedad que padece tu esposo, sino también todo el contexto del COVID que tenemos actualmente, ¿no? Lo comentábamos con Mauricio hace unos minutos, ¿no? Y los focos de contagio precisamente están en el tránsito, ¿no? Están en los medios de transporte, o está simplemente en el desplazamiento por las calles hacia los centros de trabajo, ¿no? Entonces, y lo otro es si la empresa cuenta con los protocolos sanitarios correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Toda empresa, para poder operar en el país en este contexto COVID, necesita tener protocolos sanitarios, ¿no? Y medidas de evaluación previas, ¿no? Aparte de esta declaración jurada que te estoy comentando, ¿no? Que le garanticen a tu esposo que cuando vaya a trabajar cuente con las medidas sanitarias suficientes. Y eso lo digo ¿por qué? Porque con esas ansias de trabajar, ¿no? De repente puede pasar esta certificación de aptitud ocupacional, puede llenar esa declaración jurada, pero quizás, ¿no? En las operaciones o en el desplazamiento, él se infecta, ¿no? Y infecta a su familia. Entonces, esos son los riesgos que sí tienes que cuidar antes de tomar la decisión. Bien, gracias Marlene, gracias doctor. Las llamadas yo creo que han sido oportunas y mucha gente se ha visto identificada con estos casos. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con más en Encendidos.